El libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos contar todas las cosas que el Señor ha hecho por nosotros debido a su amor? A menudo en mi vida, al ver los signos, veo que un pecador como yo ha sido perdonado y se ha convertido en alguien que puede acercarse al Señor. Cada vez que canto este himno, me siento impresionado. Realmente no soy justo ni recto ante Dios. Estoy tan agradecido por el hecho de que Dios me ha perdonado y me ha declarado justo. Sería maravilloso si la mayoría de los cristianos, al creer en Jesús, fueran perdonados y declarados justos. Lo que todavía me entristece profundamente es que muchas personas, a pesar de asistir a la iglesia, siguen considerándose pecadores. Si crees en Jesús y aún te consideras un pecador, entonces básicamente estás diciendo que Jesús murió en la cruz en vano. La Biblia dice que Jesús fue crucificado y murió en nuestro lugar para que nuestros pecados fueran perdonados. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si Jesús fuere crucificado y murió, pero seguimos siendo pecadores, entonces su muerte fue en vano. Si Jesús fue crucificado y nuestros pecados han sido perdonados, entonces debemos ser llamados justos y no pecadores. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. No importa lo que digan las personas en el mundo. Debido a que pecamos y deberíamos ser castigados, Jesús fue crucificado y murió recibiendo todo el castigo en nuestro lugar. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados. No tenemos pecado. Eso es lo que decimos. Queridos hermanos y hermanas, supongamos que hemos cometido un delito y deberíamos ir a la cárcel. ¿Cuán gozo tendríamos si el juez dijera que no tenemos culpa? Somos pecadores debido a nuestros muchos pecados. Deberíamos ser destruidos. Pero Jesús fue crucificado y murió por nuestros pecados, recibiendo todo el castigo por nuestros pecados. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que somos justificados. Sin embargo, hay muchas personas hoy se llaman pecadores y muchos enseñan eso. ¿No es así? Es cierto que hemos pecado y que somos pecadores, pero Jesús murió en nuestro lugar por nuestros pecados y esos pecados han sido limpiados. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Lo triste es que aunque Jesús derramó su sangre, murió por nosotros y perdonó todos nuestros pecados, diciendo que somos justificados. Hoy muchas personas en las iglesias siguen diciendo que son pecadores. Señor, soy un pecador. Si negamos la sangre de Jesús, y no creemos que Jesús nos ha perdonado permaneciendo como pecadores, ¿cuál sería el significado entonces de que Jesús fuera crucificado y muriera en la cruz? No es así. Somos pecadores sucios que hemos pecado. Sin embargo, debido a que Jesús fue crucificado y murió, Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero muchas personas todavía, muchos pastores, aún se llaman pecadores a sus miembros. Así, alguien puede asistir a la iglesia durante 10 años y sigue siendo un pecador. 20 años y sigue siendo un pecador. 30 años y sigue siendo un pecador. Hay muchas personas que viven de esa manera tristemente. Pero ahora, si miramos en la Biblia, aunque es cierto que hemos pecado, Cristo Jesús nos ha redimido de nuestros pecados. Por la gracia de Dios, Jesús fue crucificado y murió en nuestro lugar, librándonos, y así hemos sido justificados según la Biblia. Si la Biblia dice que ya no somos pecadores, sino que hemos sido justificados, ¿quién de nosotros es más sabio que Dios? Si Dios dice que somos justificados, entonces somos justificados. Pero aún así hay algunos que dicen, no, yo soy un pecador, tengo muchos pecados. Debido a esos pecados, Jesús fue crucificado y murió, expiando nuestros pecados. Pero aún así hay muchos que se consideran a sí mismos pecadores. Sobre esto, el apóstol Pablo dice brevemente, Romanos 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica
al que es de la fe de Jesús. Nuestro Señor Jesús es justo y aquellos que creen en Jesús se han vuelto justos porque Jesús perdonó nuestros pecados en la cruz. Hoy en día, en muchas iglesias, creen en Jesús, pero se llaman pecadores. Así que si permanecen como pecadores hasta la muerte, ¿no sería aterrador pararse frente a la muerte y seguir considerándose pecadores? Sé que algunas personas mueren con mucho temor y confusión por esto. Hemos cometido muchos pecados, pero la Biblia dice que nuestros pecados han sido limpiados claramente porque Jesús fue crucificado y murió por nosotros. Según la palabra de la Biblia, Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no fue crucificado para dejarnos como pecadores, sino para salvarnos del pecado. La muerte de Jesús en la cruz, derramando su sangre, nos libró del pecado y perdonó todos nuestros pecados. Por lo tanto, ya no somos pecadores. Pero decir que hemos sido justificados significa que ya no tenemos pecados. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sin embargo, todavía hay muchas personas que se llaman pecadores. No entiendo si es porque los pastores no lo saben bien o si es porque quieren mantenerse a los miembros en un estado de temor, llamándolos pecadores. La Biblia dice que Jesús fue crucificado, murió y así todos nuestros pecados fueron lavados y hemos sido justificados. Debemos creer en la palabra de la Biblia y en Jesús, quien nos libró del pecado. Si crees en Jesús y aún te consideras pecador, ¿qué sentido tiene creer en Jesús? Debemos entender este hecho. Jesús fue crucificado en nuestro lugar, llevando nuestros pecados. Por lo tanto, no somos pecadores. Es como si estuviera comiendo en un restaurante y mi padre pagara la cuenta por mí. No necesito pagarla. Jesús recibió el castigo por nuestros pecados en nuestro lugar, por lo que no necesitamos ser castigados. Todos nuestros pecados han sido perdonados. Por lo tanto, tener una fe que nos lleva a ser justificados, esto es una vida de creencia clara y bendita. Cuando era niño y asistía a la iglesia, siempre le pedía al pastor que me perdonara, porque también pensaba que era un pecador. Pero un día, al leer la Biblia, comprendí que mis pecados fueron limpiados hasta ser blancos como la nieve por la sangre de Jesús. Si mis pecados han sido limpiados por la sangre de Jesús, ya no soy un pecador. He sido justificado. Aunque he pecado, no soy un pecador, porque Jesús recibió todo el castigo por mis pecados en mi lugar. La vida de creencia enseña que debemos creer en la palabra de Dios. Es cierto que hemos cometido pecado, pero la Biblia dice que Jesús murió en nuestro lugar por nuestros pecados. Nuestros pecados han sido limpiados y hemos sido justificados. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios nos ha declarado justificados. Con esta fe en este hecho, quiero decirles que vivir con un corazón justo sirviendo al Señor es una vida verdaderamente bendita. Gracias.